Dos visiones separadas por más de 6 siglos, un profeta en Babilonia y el otro en Patmos. Ambos vieron un poder que surgiría después del Imperio Romano, que dominaría el mundo religioso durante siglos y hablaría palabras contra el Altísimo, y Daniel lo llama el cuerno pequeño. Juan en Apocalipsis lo ve como la bestia que sube del mar. Hoy exploraremos cómo ambos describen un mismo poder, su ascenso, su dominio y su caída profetizada. Daniel ve 4 grandes bestias que salen del mar: un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia terrible y espantosa. Estas representaban los 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero es de la cuarta bestia, Roma, que surge algo distinto: un cuerno pequeño, con ojos de hombre y una boca que habla grandes cosas. Daniel dice: he aquí que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Daniel describe con precisión las características del cuerno pequeño. Surge después de la división del Imperio Romano. Es diferente de los demás reinos, y 3 cuernos caen delante de él. Habla palabras contra el Altísimo, persigue a los santos del Altísimo y piensa en cambiar los tiempos y la ley. También que domina por tiempo, tiempos y medio tiempo. Es este entonces un poder religioso político que se levanta entre los reinos europeos y reclama la autoridad divina y gobierna el mundo cristiano durante siglos. Tras la caída del Imperio Romano en el 476, 10 reinos bárbaros ocuparon su territorio. En medio de ellos, el obispo de Roma ganó prestigio espiritual. 3 pueblos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, se opusieron a su autoridad, pero desaparecieron entre los años 493 y el 554. Finalmente, en el 538, con la derrota de los ostrogodos al retirarse del sitio de Roma y huir de las tropas bizantinas, Roma quedó libre para poder ejercer su poder civil y religioso. Ese fue el momento en que, según la profecía, se le dio autoridad para actuar, como lo hemos visto en un video anterior. La ciudad donde en el pasado estaba el trono imperial se convirtió en el trono eclesiástico. Roma, ahora cristiana, heredó el poder del imperio. En Apocalipsis 13, el apóstol Juan ve una bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que son la misma cantidad de cuernos que tiene la bestia de Daniel. Pero Juan agrega detalles. Recibe del dragón su poder, su trono y su autoridad. Habla blasfemias contra Dios. Hace guerra contra los santos. Domina por 42 meses. Apocalipsis 13 del 2, el 5 y el 7 nos dice: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En otras palabras, el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis son el mismo poder en 2 etapas proféticas. En Daniel, su surgimiento tras la caída del Imperio Romano, y en Apocalipsis, su dominio global desde Roma. La profecía no describe un surgimiento repentino, sino un proceso histórico, así como se presenta el cuerno pequeño y que luego creció más que los demás. La primera etapa es desde el 476 a la caída del Imperio Romano hasta el 538. Durante este tiempo, Roma estuvo dominada por los reinos arrianos, reinos que tenían una doctrina contraria a la doctrina católica. Este poder se va levantando mientras estos reinos caen delante de él. El texto da una clave narrativa: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Y este cuerno hablaba palabras contra el Altísimo. Por tanto, el cuerno no tiene plena autoridad mientras los 3 cuernos son arrancados. Estos cuernos fueron arrancados por las fuerzas del Imperio Bizantino. La forma verbal es pasiva, no dice que el cuerno pequeño los arrancó, sino que fueron arrancados en su presencia o delante de él. Es decir, el texto
no exige que el cuerno los destruya directamente, sino que caen mientras él emerge, y esto ocurre a su favor y a favor de su ascenso. Para el 590 el Papa Gregorio I fue clave, pues organizó la defensa de Roma, administró los recursos, hizo tratados, gestionó los territorios. En la práctica gobernaba la ciudad, aunque el emperador todavía tenía autoridad nominal. En el 756 el rey franco Pipino el Breve, padre de Carlos Magno, derrotó a los lombardos y entregó al Papa territorios en Italia central. Estos territorios se conocían como los estados pontificios, con capital en Roma. A partir de ahí el Papa se convierte no solo en líder espiritual, sino también en soberano temporal, es decir, jefe de un estado político. Este es el momento donde el papado adquiere el poder político formal. En el año 800 el Papa León III coronó a Carlos Magno como emperador del Sacro Imperio Romano, lo que fortaleció el papel político del papado como autoridad legitimadora de los reyes. A cambio, los emperadores protegieron los estados pontificios. Desde el 800 hasta el 1300 hubo una etapa de supremacía papal. Los papas coronaban emperadores, la iglesia dominaba a reyes y a concilios. No siempre tuvieron este mismo poder político. Entre el 1309 y el 1377 disminuyó el poder papal. Los papas en esta época residen en Aviñón, Francia, y durante este tiempo están bajo la influencia del rey Felipe IV. Entre el 1378 y el 1417 hubo un gran cisma. 3 papas simultáneamente se dividían la autoridad. También después del 1520, la Reforma Protestante y la Ilustración influyeron en la disminución de la influencia del poder papal en Europa. Estos hechos son históricamente innegables y parecen contradecir una supremacía continua e ininterrumpida. Entonces, ¿el poder papal no dominó realmente 1260 años continuos? Depende de cómo entendamos dominar en el lenguaje profético. En Daniel 7:25 dice: y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto necesariamente no significa que mantuvo una supremacía política absoluta todo el tiempo, sino que el poder institucional, la estructura que persigue, permaneció vigente durante ese lapso. Incluso durante la crisis, el papado nunca desapareció. Siguió siendo reconocido como la autoridad suprema por la mayoría de Europa. Conservó tribunales, doctrinas y control sobre reyes mediante excomunión o mediante influencia religiosa. En este sentido, la autoridad no fue siempre fuerte, pero sí existente y activa, así como una monarquía puede atravesar por guerras y crisis sin dejar de ser oficialmente el reino gobernante. Por tanto, los periodos de Aviñón, el cisma o la reforma no rompen la duración profética, sino que muestran su naturaleza humana, un poder que tenía ojos de hombre. El papado no fue omnipotente durante todo el periodo, pero su estructura de autoridad persistió ininterrumpidamente, cumpliendo así el modelo de Daniel 7 y Apocalipsis 13, y se le dio autoridad y actuó 42 meses, hasta que su dominio fue quitado, primero políticamente en el 1798 y después territorialmente y definitiva en el 1870. De este poder se dice que persigue a los santos del Altísimo. Las primeras persecuciones a los disidentes con la iglesia establecida fueron hechas por los emperadores o poderes locales. Las persecuciones eclesiásticas sistemáticas comenzaron oficialmente a partir del siglo XIII. Es cierto que jurídicamente la iglesia no ejecutaba las sentencias de muerte, pero ella sí definía quién era hereje, lo que activaba las leyes civiles que exigían la pena.
Aunque los reinos aplicaban las penas, la iglesia definía y dirigía la causa, ejerciendo poder espiritual sobre ellos. Sin embargo, en muchos casos, durante la Inquisición, el poder papal administraba también la tortura a los acusados. Es cierto que hay también otros poderes que duraron cerca de 1260 años, como el Imperio Bizantino, que duró alrededor de 1100 años, el Sacro Imperio Romano, que duró 1000 años, los califatos islámicos, incluyendo también al Imperio Otomano, duraron unos 1300 años. Pero las características del cuerno pequeño y la bestia que salen del mar no encajan en cualquier otro poder histórico. Es religioso y político. Mezcla la autoridad civil con la espiritual. Surge de Roma, dentro del territorio del Cuarto Imperio. Notemos que el poder islámico surge fuera del territorio romano. Habla blasfemias, atribuye a hombres lo que pertenece solamente a Dios. Persigue a los santos, usa la coerción y la fuerza para imponer la doctrina. Y cambia los tiempos y la ley. Introduce tradiciones humanas sobre la ley divina. Y domina 1260 años, un periodo profético exacto de supremacía mundial. Daniel ve que el dominio del cuerno pequeño sería quitado, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido. Y Juan en Apocalipsis 13 describe el mismo momento con otras palabras. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte. En 1798 el ejército francés arresta al Papa Pío VI y por primera vez en 13 siglos el poder papal es abolido. Así termina el periodo de los 1260 años predicho en ambas profecías. Daniel vio cómo el poder del hombre alcanzaba su punto máximo y luego caía ante el juicio del cielo. Apocalipsis vio la misma bestia, una bestia dominando el mundo religioso hasta que su dominio fue quebrado. Ambos anunciaron la misma verdad, que ningún poder humano puede ocupar el lugar de Dios. En otro video comentaremos de otros poderes que surgen después de este y que se encuentran en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis. Suscríbete al canal para que no pierdas la explicación de esas profecías y déjanos también tu comentario acerca de este tema y otros que te gustaría que tratásemos.